Esta noche nos acompaña Cecilia Hoyos, teóloga, servidora de nuestra casa, vicepresidenta de la Renovación de Colombia, que el Señor hoy nos va a hablar a través de ella. Por eso nos unimos en oración al Señor y pedimos por su vida para este tercer momento de nuestro seminario de vida en el Espíritu, que sea de bendición y de gloria para todos nosotros. Buenas noches, queridísimos hermanos que nos están siguiendo en esta transmisión. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes y también por todo lo que ya está haciendo en nuestra vida. Ha estado grande con nosotros y apenas estamos comenzando. Y por supuesto que el Señor no se iba a quedar quieto mientras el pecado acechaba nuestra vida. Después de haber puesto a nuestro servicio y al servicio de haber creado el deleite de su ser, el hombre no iba a permitir el Señor que el pecado se quedara como ganador. Y por eso el tema que me corresponde es una noticia buena, una noticia grande, agradable. Jesucristo es el Salvador. Y yo te pido que coloques ahí, en donde estás escribiendo, Jesucristo es mi Salvador, pero también que escribas, Jesucristo es tu Salvador, para que todos lean y vean que nosotros no estamos aquí por moda, estamos aquí anunciando una verdad de fe que transformó nuestra vida y queremos que transforme la tuya. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Entonces, hermanos míos, comparto este tema para que todos nuevamente, aunque lo hayamos oído muchas veces, hoy también se renueve esa experiencia maravillosa de la primera vez en que abrimos nuestra vida y nuestro corazón a Jesucristo como el Salvador. También para que volvamos a comprender en esta noche, a asimilar y a recibir esa salvación de Dios que nos libra del pecado y también que nos reintegra con ese amor de Dios que quedó fracturado por nosotros, porque el de Él se mantiene fiel y no cambia y permanece igual de alto, ancho y profundo, como lo cantamos con alegría tantas veces. Te propongo, busca tu Biblia, porque no puedes estar escribiendo en la red y al mismo tiempo estar leyendo textos bíblicos en tu teléfono. Tu Biblia en una mano, tu teléfono en el otro. Y busca en tu Biblia un texto que nos sabemos todos. Gloria a Dios, que está en el Evangelio de Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Porque la salvación de Jesucristo, la salvación en Jesucristo nos llevará hasta la vida eterna. Gloria a Dios. Y por eso quiero traer presente en este momento unas palabras del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en el numeral número 1. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Dile al que tienes a tu lado, ahí donde estás, que no importa que no esté mirando contigo la transmisión. Mira, con Jesucristo nace y renace la alegría. Les propongo el tema en 4 momentos. El primero, ¿qué es la salvación? El segundo, ¿quién nos salva? El tercero, ¿de qué nos salva? Y el cuarto, ¿para qué nos salva? ¿Qué es la salvación? Y de verdad que es importante tenerlo claro, porque la salvación no es una idea,
La salvación tampoco es un ejercicio de piedad. La salvación tampoco es simplemente un cambio moral de actitud, ni tampoco dejar de hacer cosas que hacíamos. La salvación es lo más grande que Dios nos ha dado en Jesucristo, su Hijo único. Y es lo que el pecado dañó, Jesucristo lo restauró. La salvación es precisamente la restauración de la relación tuya y mía con Dios, pero también tuya y mía con todos los hombres, pero también tuya y mía con nosotros mismos, pero también tuya y mía con toda la creación. Es una gracia no merecida. Ninguno de nosotros puede hacer alarde, ni mucho menos decir que nos hemos salvado porque somos buenos, o porque sabemos esto, o porque vamos allá, o porque venimos acá. Es una gracia, es decir, un regalo, es decir, Dios mismo quiso hacerlo por nosotros. Nos los ha querido conceder a nosotros los hijos en su locura de amor, porque solo un Dios que es amor y ama como ama Dios puede concedernos la manifestación más grande de su amor en la gracia de la salvación. Pero también es equilibrarnos, traer a nuestra vida el equilibrio, equilibrar lo que ha dejado el pecado desordenado, lo que ha dejado el pecado regado. La salvación lo va a ordenar, va a traer a nuestra vida el orden social, va a traer a nuestra vida el orden moral y el natural, que es ¿cuál? La obediencia a Dios. Pero no es solamente una obediencia de acatar órdenes, sino una obediencia de vivir como hijos de Dios. Te invito a que busques el texto que está en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículo del 23 al 24, y léelo ahí donde estás conmigo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, palabra de Dios. Pero toda la palabra, toda, está llena de textos que nos ayudan a comprender qué es la salvación. Te comparto otro, Efesios 2, del 1 al 4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Palabra de Dios. Nosotros no fuimos creados para eso. Nosotros no fuimos creados para vivir sometidos por la ira. Nosotros no fuimos creados para vivir como cualquier cosa. Gloria a Dios. Nosotros fuimos creados para vivir como bienaventurados. Es decir, para vivir haciendo el bien. Para vivir amando porque somos amados. Para eso fuimos creados. Por eso no nos corresponde ninguna acción del mal en nuestra vida. Y Jesucristo, el Salvador, es el garante para que nadie diga que no puede, que se tiene que quedar en el pecado, de que Dios nos ha salvado. Pero eso sí, a todos y a cada uno de nosotros nos corresponde trabajar por la salvación, por nuestra salvación, y también ayudar a los hermanos en su salvación.
y también anunciar la salvación de Cristo, no solo con palabras, sino también con obras. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos lo pide en el texto en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 12 al 23. Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿qué le estamos pidiendo al Señor cuando ya nos ha dado el regalo más grande que nos podía dar? A través de su Hijo único Jesucristo, para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna, porque en eso consiste el amor de Dios, en que Él nos amó primero. No es en que nosotros le amemos, sino en que Él nos amó primero. Pero como salvados, tú y yo, si hemos aceptado la salvación también en verdad y estamos trabajando por ella, también estamos invitados a amar primero al otro. No esperar a que el otro me ame a mí de primero. No esperar a que el otro me pida perdón para yo perdonar. No esperar a que el otro me hable para yo hablarle. No esperar a que el otro me busque para yo buscar. Es que a imagen de Dios, tú y yo amamos también primero a aquellos que todavía no le han aceptado como Salvador, o que aún habiéndole aceptado, su corazón todavía espera vivir en ese amor, y tú y yo somos instrumentos para que la salvación de Jesús sea conocida. No solamente porque la anunciemos, no solamente por lo que le digamos, sino porque la vivimos, porque vivimos como salvados. Y vivir como salvados es vivir con el amor de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Y esa es la centralidad del salvado, el referente de la grandeza de ese amor. ¿Quién nos salva? Ese es el segundo punto. Pues Jesús es el Salvador. Porque nos dice Pablo también en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo del 6 al 11. No pierdas, busca. No digas mañana la busco, busca. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien tal vez se atrevería aún a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Por cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Por supuesto que solo alguien que ama como amó Dios y nos ama Jesús el amado, pudo haber hecho por nosotros, por amor, lo que hizo, que fue entregarse. Y no porque nos lo mereciéramos, sino porque el amor, la alegría de amar está en dar. Y Él no solamente nos dio, sino que se dio como nadie y como nada. A costa de su vida y de su Hijo nos dio lo que por méritos nosotros no podíamos encontrar, no podíamos hallar: la salvación. Bendito sea Dios. Coloca ahí en tu línea de chat, coloca ahí: gracias, Señor, porque nos salvaste,
cuando todavía éramos pecadores y no te habíamos aceptado, tu amor nos buscó y no descansó hasta que nos halló, Señor, para hacernos ver cuán grande es tu amor. Y por eso mismo, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo del 4 al 5, un texto que nos encanta a nosotros y que a veces dejamos en el margen solo de la sanación física. Pero yo hoy quiero invitarte a que le demos a los textos bíblicos la grandeza que tienen los textos bíblicos. Porque este texto no es solo para pedir que se me quite una fiebre o una gripa. Es que es el reconocimiento que en las llagas de Jesucristo está la salvación del mundo entero. Se dejó tratar como el más pecador. Se dejó tratar como el peor para que tú y yo no tuviéramos que pasar por ese dolor. No tuviéramos que pasar por ese trato. Bendito sea Dios. Así que por eso Pablo también nos invita en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 13, que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Pero a veces me preocupa que podamos pensar que ese invoque el nombre del Señor es solamente repetir muchas veces por piedad o porque creemos que actúa como un amuleto el nombre de Jesús. Es mucho más grande, porque nadie puede invocar lo que no conoce. Para poder invocar a Jesús como el Salvador, para poder invocar su nombre, sus obras, sus milagros, su doctrina, hay que conocer. Porque fue cuando tú y yo, cuando nos predicaron o cuando oraron o cuando nos dijeron cómo era, lo que hacía, lo que decía, que nuestro corazón se estremeció para reconocerle como el Salvador. Por eso, Jesús, desde su encarnación, ha realizado todos los beneficios para nuestra salvación. Porque no tenemos otro nombre. Nadie en la historia de la humanidad puede reclamar para sí lo que solo Jesús hizo por nosotros. Que no teniendo pecado, asumió el nuestro, siendo de condición divina, se hizo como nosotros, vivió lo que vivimos nosotros, anduvo entre los pobres, se acercó a los marginados, tocó a los enfermos, enseñó la verdad y acogió a todo aquel que se acercó a él. ¿Y quién hace eso cuando estamos tan llenos de vanidad? Cuando estamos tan llenos de criterios equivocados y de la nada, aún de la nada, salimos rechazando, marginando a otros y sin ir muy lejos a los que están cerca, porque los que están lejos no los podemos marginar. Si marginamos a alguien es porque está cerca de nosotros. Pero ¿de qué nos salva Jesús? ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Qué era lo que pasaba y pasa en nuestra vida? Todos nosotros, diariamente, y más en este tiempo, estamos inmersos en unas realidades que son de tiempo y de espacio, por el solo hecho de existir. Pablo va a decir de una manera muy bella: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero también hay realidades que pertenecen al humano. Hay realidades que nos superan, como la muerte, como la enfermedad y el sufrimiento, y otras que nosotros mismos, con decisiones mal tomadas, con acciones realizadas sin discernimiento, con la docilidad ante la seducción del pecado,
nos hemos buscado como producto de nuestro mal actuar, como producto de nuestra maldad, y que no nos tiemble el reconocerlo, porque no estamos para escondernos en que yo no era malo, sino que no lo quise hacer, porque Juan es muy claro: si de nosotros sale maldad, es porque somos malos. Y aún así, todo eso ha ido provocando en nuestra vida personal ataduras. Andamos a veces buscando, y qué bueno que busquemos, personas que oren por nosotros, que nos digan, que nos orienten, y lo tenemos ahí. Jesús, ¿cuántas veces así de cerca, real? ¿Cuántas veces ataduras familiares que están en nuestra familia por haber actuado mal, por haber decidido mal, por vivir bajo la mentira, por vivir como hijos de la mentira, como dijo Jesús y nos dice Juan en su evangelio, por vivir como no nos corresponde? ¿Cuántas ataduras sociales que no nos dejan vivir como verdaderos hijos de Dios, porque queremos complacer a toda la sociedad, porque si no nos rechazan, porque si no nos burlan de nosotros? Yo recuerdo que muy comenzando este camino de reconversión, después de mi encuentro personal con Jesús, tengo un amigo, porque sigue siendo mi amigo, y su esposa, muy cercana y servidora de esta casa también, que se reía de mí. Y se reía de mí porque cuando no conocíamos al Señor, ni él ni yo, pues nuestros criterios eran los del mundo. Y cuando empezó a ver la gracia del Señor sobre mi vida, no lo que yo pude hacer, se reía de mí. Y un día le dije, medio molesta, lo confieso, le golpeé la mesa y le dije: te veré en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál fue el primer paso mío? Revisar qué de mi vida había oscurecido en él y en su familia la presencia de Jesús. Porque no se trata solamente de pedir de oración, y la oración tiene poder, pero la otra parte la hacemos tú y yo, que ya conocemos a Jesucristo el Salvador, porque te recuerdo ese numeral 1 de la Evangelii Gaudium: quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Yo sí que conocí la tristeza, y seguramente todos, pero muchos años de mi vida viví con una máscara de alegría puesta. Y sí, cualquiera pudo haberme creído, porque gracias a Dios aparentemente estaba bien, gloria al Señor. Pero mi corazón estaba hecho trizas. El dolor ya no era solo dolor, era rabia, era rencor, era resentimiento, era envidia, era todo lo que podía florecer del dolor. Y vivía aislada. Para mí no había más felicidad que estar sola, pero era que ni yo misma me aguantaba. Y por eso estuve muchos años por fuera de la casa de mis padres, diciendo que quería estudiar por fuera, pero era que no quería estar ahí, porque estar ahí era vivir todos los días nuevamente cada dolor, y no porque ellos me maltrataran, sino porque circunstancias de la vida en común de la familia van dejando dolor en unos en otros. Así que la salvación en Cristo nos libera de buscar mi propio provecho. ¡Qué buena pregunta para hoy! Cuando tomo una decisión, cuando estoy pensando en hacer algo, ¿en el provecho de quién estoy pensando?
solo en el mío, a costa de lo que sé, aún apagando a los demás. La salvación nos libera de buscar siempre lo mejor para nosotros y lo peor para los otros. ¿Qué tiempos estos para discernir si de verdad nosotros, los creyentes, hemos buscado en nuestra vida de fe lo mejor solo para nosotros y lo peor para los demás, incluso en la fe? Mientras yo me sienta bien, mientras yo pueda ir, mientras yo sepa, mientras yo haga, no importa si los demás se van quedando. La salvación de Jesús nos libra de la envidia que podemos sentir por el triunfo del hermano, sea espiritual o material. A mí me pasó con otra hermana de esta casa. Un día en que ella, muy querida, después de haber predicado, me preguntó que si tenía algo para decir. Bueno, y en el amor siempre habrá algo bueno para decirnos, claro que sí, y en la verdad también. Pero yo me callé, y el Señor es el Señor. Y vino a mí enseguida para la oración, vamos. ¿De qué tienes miedo? Sentí en mi corazón. ¿De qué tienes miedo? De que ella lo haga y lo haga muy bien. Y al día siguiente la busqué. Y se lo dije. Le dije, me dio envidia y me dio miedo. Pero como salvada no me lo puedo permitir. No nos los podemos permitir. Y no basta decirle al Señor, quítame este sentimiento o quítame este pensamiento, porque en Jesucristo ya no los quitó. Ahora te toca a ti y a mí actuar de conforme a esa verdad, rechazar todo aquello que nos impide vivir la salvación de Cristo, porque esa salvación nos lleva a vivir con alegría el papel que tenemos en el mundo, en las condiciones que tengamos. Y no es que no podamos soñar, por supuesto que sí. Y no es que no podamos proyectar gloria a Dios, por supuesto que sí. Pero que no nos mueva la codicia, que no nos mueva la avaricia, nos decían ahora, que no nos mueva la envidia de querer cambiar de condiciones solo para ser mejor que otro. Si algo nos mueve a cambiar de condiciones, que sea para seguir amando en la medida de Jesús. La fe en Cristo nos reconcilia con nosotros mismos y con nuestro lugar en la vida, y nos da la posibilidad de ser felices y de estar plenamente realizados allí donde nos encontremos. Por eso no 1, 10, 100 santos felices, realizados, en medio de la pobreza, entre comillas, en medio de la soledad, en medio de unas vestiduras rasgadas, porque hallaron en Jesucristo la alegría que solo se aprecia y se conoce cuando se le reconoce a Él como el que ha venido para habitar entre nosotros, para quedarse con nosotros. Vino y se quedó entre nosotros, y está ahí contigo, y está en ti, y está aquí en mí, y está conmigo donde quiera que vaya. Y por eso cuando celebramos la Eucaristía, ese debería ser el centro de nuestra felicidad, el momento más alegre de nuestra vida, porque lo tenemos cerca y presente en el corazón. Así que fijémonos, no solo nos salva de nosotros mismos, sino de realidades que no podemos controlar. Por eso, cuando hay dolor, nos consuela. Cuando aparece la muerte, viene a dar a nuestro corazón lo que creíamos que no podíamos conocer.
Todos seguramente hemos conocido ese dolor de alguien cercano a muerte, el papá, la mamá, el esposo. Y hoy podemos decir para la gloria de Dios que solo Jesucristo, con su amor, vino a consolar nuestro corazón y a traer a nuestra vida lo que creíamos imposible, la alegría, hacer que nos volviéramos a sentir alegres. Solo Jesús ante la enfermedad nos sana y ante el pecado nos perdona, y también es el único que nos puede dar la fuerza, la gracia para aceptarnos como Salvador. Gracias sean dadas a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Me gusta mucho la alabanza de las primeras comunidades cristianas. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Y se llenaban de la boca. Por eso yo te pido que si has estado triste y hoy estás alegre, digas, Jesús es el Salvador. Si perdiste a alguien y aún mantienes la fe, digas ahí donde está y escríbelo, Jesús es mi Salvador. Si has tenido un momento en que te has sentido que no has tenido nada, pero sentiste su presencia y su amor y eso te dio la fuerza, escribe, Jesús es mi Salvador. Y si aún más, un día abandonado, roído por el pecado, roído por la amargura, roído por el mal, roído por la mentira como estuve yo un día, sentiste que llegó a tu vida y la transformó, no lo escribas, di conmigo ahí donde estás, Jesucristo es el Salvador. Y escríbelo también para que lo vean. ¿Y para qué nos salva? La respuesta es muy sencilla, porque Dios no le iba a